Hola muchachos, hace tiempo que no hablo respecto a Bolivia. Se ha dado una polémica respecto a Bolivia, especialmente estos días donde la señora Yanina Áñez hizo un acto de desagravio de los soldados y oficiales en octubre del año 1967 que vencieron a la guerrilla de Ernesto Che Guevara, descrito textualmente por Áñez como miserable invasión comunista. En ese acto, también el ministro de Defensa, Fernando López, afirmó que las Fuerzas Armadas habían tenido un enemigo en casa, en alusión al gobierno de Evo Morales, que homenajeó al Che Guevara en múltiples formas y se negó a tratar a los excombatientes contra la guerrilla como héroes nacionales. Incluso se hizo una entrega de medallas a los soldados que participaron, que ya están bastante viejitos, en ese captura del Che Guevara. Incluso hay un libro respecto a eso, si le interesa leerlo, si ya no recuerdo el nombre, pero relata muy bien lo que sucedió y lo que estaba sucediendo en Bolivia respecto al Che Guevara. Se creó una función específica históricamente del ejército de ese país para buscar al Che Guevara. Por lo tanto, no todo lo que brilla, como dice por el vulgar dicho, es oro. Y se hizo esa alocución a días de la elección de ese país. Y aquí nos compete, por ejemplo, a los países vecinos respecto al tema de las elecciones que va a pasar dentro de ese país. ¿Por qué le digo? Porque el que salga como nuevo presidente de ese país puede volver, en este caso de Chile, a tener los mismos problemas o tener problemas con Bolivia. El ministro de Defensa, uno de los dirigentes más apreciados por el sector de la población que cree que Bolivia vivió una dictadura socialista durante el periodo de Evo Morales. ¿Qué piensan ustedes? Según varios estudios, opinan que lo peor alternativa que le puede suceder a Bolivia es el retorno de Evo Morales, por medio de una victoria de Luis Arce, el candidato del movimiento al socialismo, también conocido como el Partido MAS. Este fin de semana se presentaron las últimas encuestas preelectorales permitidas. La posibilidad es un triunfo de Arce el día 18 de octubre, pero sin la mayoría suficiente para evitar una segunda vuelta con Carlos Mesas. Pero ganar directamente, Arce necesita un respaldo más del 40% del electorado, lo que parece haber logrado una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, lo que está en duda. El sondeo más prestigioso lo ha dado Arce con un 42.9% y Mesa un 34.2%, por lo que se habla de un final de infarto. Se produjo una segunda vuelta en la encuesta que indica que Mesa ganaría. La verdad las cosas, recordemos que Mesa había sido presidente anterior de Bolivia. Si Mesa vuelve, ya sabemos lo que va a pasar. Si vuelve también Luis Arce, si gana, va a traer a Evo Morales al país. Y ahí hay una división tan grande, por lo menos dentro de Bolivia, respecto a eso. Unos que apoyan a Evo Morales, que vuelva. Otros, de cierta forma, quieren que Evo Morales no vuelva al país. Esto de cierta forma se produce una tensión dentro de ese país y también tensiona básicamente a la región de esto mismo. ¿Por qué? Porque si Evo Morales vuelve de cierta forma lo mismo que venían haciendo y vuelve nuevamente Bolivia al famoso grupito del ALBA. Ya. Vamos a ver qué sucede. Incluso había un candidato que se había bajado para darle más apoyo a Mesa. Ya. Mesa, como le dije anteriormente, ya lo conocimos respecto a eso mismo. De los datos del partido formaron parte del frente electoral. Áñez, antes de que la presidenta renunciara a su candidatura en septiembre pasado, ha llamado a votar por Mesa, a quien considera un mal menor frente al MAS, y tiene toda la razón conceptualmente eso, porque si vuelve de cierta forma Evo Morales se ha cuestionado dentro de Bolivia y conversando con unos amigos bolivianos, que Evo Morales sigue muy presente dentro de un grupo de Bolivia. Por lo tanto, incluso se habla que ha hecho campaña desde la Argentina, y una de las críticas que hace Áñez respecto a eso mismo a Fernández, con apoyo económico, con apoyo de propaganda. O sea, Evo Morales, no, aunque se fue del país, se arrancó del país, sigue muy presente en los bolivianos.
Ahora, ¿qué le conviene de cierta forma a Bolivia? Según la actual presidenta Áñez, nada menos que a Mesa, ¿ya? Y dejar de cierta forma al otro candidato, que sería Luis Arce, sería de cierta forma el peor daño que podría tener Bolivia, y volver nuevamente a tener a Evo Morales dentro de ese país, y volver a lo que ellos piensan o creen de cierta forma que ha hecho daño durante ese país. Vamos a ver qué sucede. Esto es importante, especialmente logísticamente, no solamente para Chile, sino que para varios países de la región respecto a lo que sucede dentro de Bolivia. El ambiente político está cargado de tensiones. El gabinete de Áñez no deja de amenazar de usar la fuerza después de la elección si es necesario. Cree que los comicios serán perturbadores, convulsionados, organizados por el partido MAS, pues este no reconocerá su derrota. El MAS, por su parte, piensa que las fuerzas de la derecha provocarán violencia en estos días para poder desconocer su triunfo. Es decir, lo que va a acusar el partido MAS es de cierta forma un fraude. ¿A cabeza de quién? De Luis Arce y también de Evo Morales. Según una encuesta de analistas, de líderes de opinión, el 80% supone que los comités cívicos y Camacho no reconocerán su victoria del MAS. El 54% presume que el MAS y los sindicatos no van a reconocer el resultado, que sea necesario una segunda vuelta. Ahí está el tema de la discusión, se lo dejo a ustedes, pero tensiona básicamente eso. Ya. Mesa como una alternativa, pero al parecer no estaría ganando frente a Luis Arce, sino que si pierde Luis Arce, si lo damos al revés, el partido MAS, encabezado por Evo Morales, no va a reconocer los comicios. Incluso Áñez está preparando las Fuerzas Armadas, porque cuando se fue Evo Morales, recordemos, y les recuerdo a ustedes, que tuvieron un conflicto violento dentro del país, y eso las Fuerzas Armadas, por lo menos la razón de Bolivia también lo da a conocer hoy día, habla que las Fuerzas Armadas están listas para este tema de las elecciones y dispuestas para terminar con las insurgencias que pueden surgir dentro del país. Esa es un poco la tensión que se está viviendo no solamente en Bolivia, es una tensión que se está viviendo al parecer a nivel regional. Estaba viendo hace poco un momento en Argentina, un amigo me mandó un video de un nuevo banderazo, o sea, la tensión dentro de la región al parecer ha ido aumentando. La pregunta es ¿por qué? Se la dejo a ustedes. ¿Qué está sucediendo dentro de América Latina? Uno dicen descontento, otros dicen movimientos socialistas basados en el concepto de igualdad, que de cierta forma no es así. Por ejemplo, Fernández en Argentina, Piñera en Chile, y también hay un problema en Colombia. Perú también tiene algunas dificultades. ¿Qué está pasando en Argentina? Es un análisis que podríamos hacer bastante largo respecto a eso, y me gustaría que algún analista respecto de sociología o política me pueda dar información respecto a eso. Pero sí hay un fenómeno en tema de división dentro de América Latina. Uno de los descontentos, le voy a colocar otro ejemplo, Maduro alegó, incluso criticó duramente a Fernández por apoyar a Naciones Unidas para decir que se violaban los derechos humanos. Pero hay que recordar que el diario El Clarín también había sacado, para que noten, que había una reunión que se hizo con Fernández y Bachelet durante una hora. O sea, la Bachelet convenció a Fernández para que le diera el apoyo de cierta forma a las Naciones Unidas y no se quedara en su silencio total, que estaba de cierta forma apoyando a Maduro. Estas tensiones de la región de cierta forma es bastante peligroso. Estuve leyendo un artículo de brasileño que habla de la debilidad o la débil democracia en América Latina, ¿ya? Y ahí coloca dos tesis. La primera, dentro de América Latina las Fuerzas Armadas han jugado y están jugando un rol que no se había jugado en la década de los años 70 al 80, primer caso. Segundo, también habla ese artículo de la tesis de que dentro de América Latina son tan débiles las democracias que hoy día se corre un riesgo que puedan asumir las Fuerzas Armadas nuevamente los gobiernos. Entre ellos nombra a Brasil y también nombra a Colombia. El rol de las Fuerzas Armadas dentro de América Latina, incluso dentro de Argentina. Entonces la tesis que postula ese artículo brasileño
habla que la delicada situación democrática dentro de las América Latina, las opciones que están viendo la gente son los militares en muchos países de la región. Incluso hace una anotación diciendo lo que había dicho la misma Bachelet en su debido momento, que Bachelet de Naciones Unidas dice que dentro de América Latina la democracia son tan débiles que podría afectar fuertemente con la involucración directa o indirecta de las Fuerzas Armadas dentro de la democracia. Es decir, los militares retomando los poderes dentro de los países de Latinoamérica. ¿Qué piensan ustedes? Les dejo la pregunta a ustedes. Yo solamente leí el artículo y comentario un poco eso. Ahora, ¿qué va a pasar en Argentina, en Bolivia? ¿Qué le conviene más a Chile? Que salga el señor de Luis Arce o que salga Mesa. Mesa ya lo conocemos. Luis Arce sería volver a las mismas políticas de Evo Morales. Sus comentarios en la parte de abajo. Hay una campana, así que actívala.